Método biográfico. El método es una palabra de origen griego, la cual se refiere al medio que utilizamos para llegar a un fin. Cuando hablamos de método biográfico como tal, es lo mismo, es un método, pero en este caso de investigación. Este método de investigación se basa en la recolección de información entre personas, entre una o más personas que harán el papel de testimonio. Esta técnica tan empleada en la investigación, el método gráfico, se refiere, simplemente se resume en historias contadas por testimonios, que son estas personas que vieron con sus propios ojos lo que pasó, algún hecho que a nosotros como investigadores, como comunicadores y como personas que haremos un trabajo sobre alguna información, X información, nos servirá, nos será muy útil su palabra, sus relatos, lo que ellos nos quieran decir a nosotros para concluir y tener un exitoso trabajo de investigación. Este método, se utiliza en diversas maneras. Por ejemplo, puede ser una investigación, una intervención, pero siempre estará esa herramienta clave que son los testimonios, que son las personas. Las personas actúan como testimonio ya que cuentan, nos dan fe de que ellas estuvieron ahí como testigos, observando algún caso que haya ocurrido. Y a nosotros como comunicadores o como investigadores nos ayuda mucho la palabra de ellos, lo que ellos nos quieran decir a nosotros, porque fueron los que estuvieron en el momento de los hechos. Joan Josep Pujadas, en 1992, propuso una clasificación de los materiales utilizados en el método biográfico, que es la siguiente. Lo primero son los documentos personales, que se trata de cualquier tipo de registro no motivado o incentivado por el investigador durante el desarrollo de su trabajo. Y bueno, claro, que posea un valor afectivo simbólico para el sujeto que se va a analizar. Entre ellos podemos destacar autobiografías, diarios personales, correspondencia, fotografías, películas, videos o cualquier otro tipo de registro iconográfico y objetivos personales. Como segundo tenemos los registros biográficos, que se trata de aquellos requisitos obtenidos por el investigador a través de la encuesta. Tenemos la historia de vida, que es de relato único, de relato cruzados y de paralelos. También tenemos los relatos de vida y los biogramas. Procesos de investigación como todo método cualitativo. El de historia de vida también es muy flexible y dinámico. Por lo tanto, los pasos que aquí les voy a indicar son nada más una guía. Se destaca como la selección del sujeto o de los sujetos a investigar, la elección del tema, los objetivos, la delimitación del problema, los planteamientos del problema, la realización de las entrevistas, la transcripción y el análisis de la información, el marco teórico, la metodología y por último el informe. Pujadas en 1992 recoge un total de 4 etapas del desarrollo del método biográfico. Primero tenemos la etapa inicial, que hay que elaborar un planteamiento teórico del trabajo que explique claramente cuáles son las hipótesis de partida, justificar metodológicamente el porqué de la elección del método biográfico, delimitar claramente, con la mayor precisión posible, el universo de análisis, que en este caso vendría siendo la comunidad, el centro, el grupo o el colectivo, y explicar los criterios de selección de los informes a biografiar. El objetivo de la segunda es llegar a disponer de toda la información biográfica, recurriendo para ello al registro a través de las grabaciones en audiocassettes y su posterior transcripción mediante un proceso de textos que permita al investigador disponer del material transcrito para su análisis posterior, pudiendo también auxiliarse de programas informáticos para el mismo. Bueno, Joan Josep Pujadas decía en audiocassettes porque, claro, para la época obviamente no existían otros métodos. Pero hoy en día con los avances de la ciencia que hay otros distintos métodos. La tercera fase va a depender del diseño general de la investigación. Pujadas diferencia 3 tipos de exploración analítica
correspondiente a los tantos usos significativos de las narrativas biográficas. Primero tenemos a la elaboración de historias de vida. Como segundo tenemos el análisis del discurso en tratamiento cualitativo. Y por último tenemos el análisis cualitativo basado en registros biográficos. En última fase tenemos la presentación y publicación de relatos biográficos. También se diferencia entre la presentación de una historia de vida como un estudio de caso único. También tenemos otro tipo de estudios, basados también en relatos biográficos, pero en los que las narrativas biográficas son tan solo un punto de partida, o bueno, un método de análisis. Pero no sería el objetivo principal de la publicación. El método biográfico, según autores, es la metodología cualitativa a semejanza de la cuantitativa. Consiste en la recolección de técnicas para obtener datos, pero también es un modo de encarar el mundo empírico, según el autor Olavanuega en 1999. Dan énfasis a la validez en su investigación, mientras que los investigadores cualitativos hacen eso, los cuantitativos se enfocan en la confiabilidad y la reproductividad de la investigación, decía el autor Rist en 1977. Para el investigador cualitativo es un arte, porque son flexibles en cuanto al modo en que se realiza su estudio, pero son alentados a crear su propio método y se siguen lineamientos orientadores. Nunca el investigador es el esclavo de un proceso o técnica, según el autor Mills en 1959. Ya se ha confirmado por varios autores que la historia es un método específico. Se usa desde la metodología cualitativa. Es típica en el campo de los estudios de documentos personales, en las ciencias antropológicas y sociales. En 1925, Radin publicó una obra que se convirtió en un clásico, que se llamaba Crashing Thunder, y era la autobiografía de un indio. Thomas y Zagniecki en 1919 también se hicieron famosos con su obra monumental de los inmigrantes polacos en Estados Unidos, con base en documentos biográficos, y marcaron un hito definitivo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Lewis se mantiene fiel al método biográfico, casi como excepción aislado para convertirse en la actualidad en una fuente de inspiración, no tanto por las conclusiones teóricas, sino por sus métodos. Cuando el destacado historiador francés del siglo XIX, Jules Michelet, era jefe de los archivos nacionales, era un conservador. Comenzó a escribir su historia de la Revolución Francesa de 1847 a 1853 y consideró que los documentos escritos eran una fuente más. El método biográfico o de historia de vida en la actualidad está adquiriendo una importancia significativa porque son muy utilizados en los campos de las ciencias sociales. Es necesario aplicar una serie de criterios para determinar la capacidad descriptiva del investigador al establecer su interacción social con el sujeto entrevistado. Estos criterios han sido acertadamente sintetizados por Gareth Jones en 1983. Existen diferentes criterios sobre la historia. Según Bloomer, el documento humano es un relato de la experiencia individual. Para Lagnes, en 1965, la historia de vida hace referencia a un extenso registro de la vida de una persona. Para Leo Simon, una historia de vida es el detallado relato de comportamiento de un individuo en su entorno, en 1942. Por otra parte, Smith, en 1994, señala que en esta técnica la persona refiere un largo relato en el desarrollo de su vida, desde su punto de vista. O sea, todo lo cuenta desde cómo le ocurrió y así. Se debería tomar en cuenta algo muy importante de Magrassi y Roca en 1979. Ellos establecen que tiene que haber una relación profunda y comprometida entre el autor y el investigador, que se debe además facilitar la libertad de expresión, la confianza, para que se pueda realizar bien esta entrevista.
Por otra parte, Taylor y Bogdan en el año 2000 hacen referencia a una definición y otros criterios, que la historia de vida contiene una descripción de acontecimientos y experiencias importantes en la vida de una persona. Como documento sociológico, la historia de vida debe iluminar los rasgos sociales significativos de los hechos que narra, según Goffman, en 1961. Por otra parte, Taylor también hace referencia a las reglas que debe tener una historia de vida. Debe resultar legible, sin atribuir cosas que dijeron los protagonistas, y también debe tener sus errores y su mal pronunciamiento y todas esas cosas. Otra idea de Taylor es que el investigador también tiene la responsabilidad de establecer controles cruzados sobre la historia de los informantes. En cuanto a los documentos personales para una historia de vida, consideramos factible dirigirse a una autobiografía amplia, espontánea, con veracidad por cruzamiento con otras fuentes, adecuada presentación y análisis, y puede asimilarse como una historia de vida, según Magrassi y Roca en 1979. Rijo Labanuega en 1999 hace referencia de forma muy precisa a aspectos muy importantes, pues considera que la historia de vida la conforman 4 objetivos fundamentales: captar la totalidad de una experiencia biográfica, o sea, su totalidad en tiempo y espacio; captar la ambigüedad y cambio lejos de una visión estática e inmóvil de las personas y de un proceso vital, lógico y racional; captar la visión subjetiva, con lo que uno mismo se ve a sí mismo y al mundo; y el descubrir las claves de la interpretación de no pocos fenómenos sociales, sino del ámbito social e histórico, que solo encuentra explicación adecuada a la experiencia personal de los individuos concretos. El método biográfico rechaza los paradigmas hegemónicos, otorgándole el mismo valor a todos los relatos obtenidos de diversas personas, reivindicando así la cotidianidad como respuesta a la historia oficial. Este método puede ser utilizado en diversos temas de investigación que se encuentren relacionados con la sociedad, entre los cuales podremos mencionar los modos de vida o las estructuras sociales de producción. El informe o documento producido por el método biográfico fácilmente puede ser comprendido por un público no especializado en el tema. El método biográfico aporta una comprensión tentativa de un proceso social o de un hecho social. El método biográfico posee algunas dificultades o debilidades a la hora de ponerlo en práctica, entre las cuales podemos mencionar el sujeto o los sujetos, ya que el entrevistador requiere de 2 aspectos fundamentales por parte del sujeto, como lo son el tiempo que dispone el sujeto para realizar la entrevista y la disposición que él tenga para ofrecernos, para brindarnos su información acerca de la investigación que estemos realizando. Otra de las debilidades o dificultades que puede presentar este método es la entrevista. Esta técnica, a pesar de que parece sencilla, no lo es. Requiere de un buen entrevistador capaz de generar empatía con el entrevistado para que, a través de las preguntas adecuadas, poder obtener la información que se requiere y que sea de manera relevante para nuestra investigación. Una vez obtenidos los datos o la información del sujeto o los sujetos, procesar esa información, interpretarla
puede convertirse en otra dificultad o debilidad del método biográfico, debido a que se suele obtener demasiada información en donde no toda va a ser de relevancia o de importancia para nuestra investigación, por lo que se requiere de la segmentación, y esto conllevaría un mayor esfuerzo por parte del investigador en obtener las palabras o los datos clave de toda la información obtenida mediante las entrevistas. Una de las debilidades más importantes que puede presentar el método biográfico puede ser la confiabilidad. Para ello, se recomienda obtener la mayor cantidad de información posible, pero de diferentes fuentes. De esta manera se contrastan los relatos y se puede llegar a obtener una mayor certeza en la información que vamos a manipular para nuestra investigación. A esto se le suele llamar triangulación. Si lo llevamos a un ejemplo, podríamos citarlo de la siguiente manera. Supongamos que alguien está involucrado en un hecho. Para lograr obtener la verdad o la mayor cantidad de información sobre el hecho, se deben entrevistar a los testigos, a los amigos y a los familiares. De esta manera se obtienen diferentes puntos de vista y mayor cantidad de información, permitiéndonos aumentar la certeza y la veracidad en la información que necesitamos para nuestra investigación.